Bienvenidos al episodio número 7 de Fútbol Prensado. Esta semana hay clásico regio y para eso el día de hoy su servidor Fernando Calife y José David Martínez tenemos dos invitados de lujo para este episodio, Sí, Pepe. invitadazos que ya los están viendo en la cámara, pero antes de darle la palabra, vamos a presentarlos. Empiezo yo, regiomontano, contador público, egresado de la Universidad de Nuevo León con estudios de alta dirección en la IPADE, hijo de doña Eva Flores Gómez y don Leopoldo Urdiales Treviño, uno de los pioneros del fútbol profesional en Monterrey, directivo del Club de Fútbol Monterrey en los años 50. Está casado con María Teresa González Almaraz, con quien ha procreado 4 hijos varones y es feliz abuelo de 10 nietos. Jugó en Rayados desde 1958 en categorías infantiles y juveniles, fuerzas básicas, escuela de fútbol y reserva del equipo, para formar parte del equipo profesional de 1962 a 1967. En 1967-68 jugó profesionalmente en el primer equipo de Tigres de la UANL, siendo su capitán en segunda división y posteriormente directivo. En los años 70, siendo tesorero cuando se logró el ascenso a primera división y como secretario técnico deportivo de 1974 a 1976. A principios de los 80, por varios años participó como comentarista de fútbol en el Canal 12 y como consejero editorial en el periódico El Norte, sección de negocios y de fútbol. Su afición y pasión por el fútbol la ha disfrutado y combinado con el ejercicio de su carrera profesional como contador público, ocupando puestos directivos desde 1965 hasta 2001 en diversas y destacadas empresas y bancos locales como Grupo Maldonado, LTH, etcétera. Presidente del Club de Fútbol Monterrey Rayados del diciembre del 2001 a noviembre del 2012, logrando 3 campeonatos de liga y 3 campeonatos de CONCACAF, 3 subcampeonatos de liga y la autorización para construir el estadio BBVA Bancomer. Consejero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, del Consejo Civil de las Instituciones de Nuevo León, de la Parroquia de San José del Barrial y de la Fundación Cristo Milagroso, Sultanes de Monterrey, de Fuerza Regia de Monterrey, Flash de Monterrey y de diversas empresas regiomontanas. Jorge Urdiales, aquí lo tenemos presente el día de hoy. Muchas gracias, Jorge, por venir el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Y del otro lado de la mesa, aquí tenemos también, nacido el 19 de abril de 1939, ingeniero químico, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después de eso, ingeniería química en la Universidad de Notre Dame, además teniendo la licenciatura en Derecho y el grado de doctor en Filosofía con especialidad en Administración, ambos en la UNAL. También cuenta con el título de maestro de Tai Chi. Después de 10 años de práctica, fue a Colorado, donde obtuvo esta licencia. Hijo de don Servando Rodríguez Ganza, quien era amante de la opereta y dueño de cines y de la Cantina El Progreso. Su madre, doña Enriqueta Delfina Miechelsen, era una activa mujer nacida en Bélgica. En 1961 contrajo matrimonio con María del Carmen Moretti, de cuya unión nacieron 4 hijos que han sido el motor de su vida. A lo largo de más de 5 décadas de trayectoria profesional ha ocupado posiciones clave en reconocidas empresas locales y globales, incluyendo el Grupo Alfa, Grupo Visa, Acra y Alestra. Además, fungió como vicerrector de desarrollo en la Universidad de Monterrey. A los 30 años llegó a ser director de planeación en 1969 y en esa misma fecha lo designaron como presidente de los Rayados del Monterrey, donde estuvo hasta 1971. En 1996, tras el descenso de los Tigres, se auxiliaron con Sinergia Deportiva, que hizo todo para que el equipo regresara a la primera división. Y fue ahí cuando el fútbol lo volvió a llamar, al recibir el nombramiento de consejero delegado de FEMSA y Tigres en 1999. Obtuvo el cargo como presidente de los Tigres entre los años 2001 al 2004, y en ese primer periodo los felinos clasificaron en 3 ocasiones a liguilla y llegaron a 2 finales en los torneos Invierno 2001 y Apertura 2003. En 2010 fue invitado por el ingeniero Lorenzo Zambrano, a tomar de nuevo la presidencia de los Tigres, donde se mantuvo hasta el 2018. Y en 2020 volvería por tercera ocasión a la presidencia de los Tigres hasta junio del 2021. En el medio futbolístico se le conoce como el Inge y se le tiene como el más ganador de los directivos del Club Tigres. En su gestión deportiva logró 4 campeonatos de Liga MX, una Copa México, 3 campeonatos con Tigres Femenil, 3 campeón de campeones, una Conca Champions, un subcampeonato de Copa Libertadores y un subcampeonato en el Mundial de Clubes. Ingeniero Alejandro Rodríguez, es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que ustedes han entrado junto a esa leyenda del fútbol aquí en Monterrey. Felicidades. Y ahora sí, para arrancar el programa, quisiera decirles muy amablemente a toda la gente que ha podido formar parte de la historia de Tigres y del Monterrey, como ustedes dos,
que el día de hoy tenemos como invitados, les guste o no, a los dos mejores presidentes en la historia del Monterrey y de los Tigres. Los números lo dicen, Fer, no nada más, Números lo dicen. no nada más las palabras, sino también los números. Y pues para empezar, yo creo que este programa también estaría bien hablar un poco del presente del club y ya nos vamos también metiendo un poco más en materia. Pero ¿cómo ven el clásico que viene con los dos proyectos que pues creo que uno está tambaleándose, podría decirse así por las formas, ciertas cosas, y un proyecto totalmente nuevo que los jugadores que tú trajiste ahora se están poniendo a mandar ahí en el club? No sé qué opinión tengan, quién es el favorito para este clásico, cómo lo ven. Bueno, por presencia en la tabla actual me toca empezar el que Jorge. Sí, no fue Sancho Diego, fue una cosa normal, fue la plática. Sí, no, pues los clásicos siempre tienen su mística, su propio eh, valor, vamos a decir, un valor diferente a cualquier otro partido. Sí, son 3 puntos, pero significan mucho más que eso. Hemos podido desarrollar ambas instituciones una rivalidad en la cancha que hace que este sea un clásico muy pasional. No somos enemigos, somos rivales. Somos rivales en la cancha, acá somos amigos, como en lo personal y fuera de la cancha. Siempre hemos tenido una relación de amistad, de un gran respeto por lo que cada quien desarrolla y hace. Entonces, sí, es un momento complicado para Rayados, trae una racha negativa, pero el clásico se juega, pues, esos 90 minutos o 100 minutos como se juega ahora, son claves para tomar un envión, para Sí, claro. buscar que sea un punto de inflexión para volver a tomar un cambio positivo. Y en el caso de Tigres, pues acaba de ser también un cambio importante, que está pues en camino de desarrollarse un nuevo director técnico como es Guido. Y creo que es un momento interesante, como han sido todos los clásicos anteriores, que tienen algo en especial. Y yo creo que vamos a disfrutar de un gran clásico. Como siempre, pues que gane el mejor, el que haga mejor las cosas, el que se equivoque menos, ese es el que tiene la aspiración de poder ganarlo, ¿no? Sí es. Oye, hay una cosa curiosa, los mismos jugadores lo sienten más aquí que en otros lados, porque aquí, como dicen, se desayuna, se come y se cena mejor, y hay opinólogos que tienen una trascendencia y otros que no, pero al final de cuentas es la gran fiesta de Monterrey, de Tigres y de Monterrey, que muchas veces queríamos que nos tomaran en cuenta a nivel nacional. A él y a mí nos tocó estar ahí en la federación, todavía lo veían un poco lejos, ¿no? Pero ahora con las inversiones y los títulos que han ganado ambas instituciones, ya tenemos una mayor presencia a nivel nacional. Inclusive ya pagan un boleto para ir a ver a Rayados o a Tigres cuando salimos en otras plazas. Y eso quiere decir mucho, ¿no? O sea, damos un espectáculo, tenemos gente con un historial deportivo de gran valor. Sí, claro, y es algo de lo que pues ustedes fueron trabajando poco a poco. O sea, que en esos momentos cuando ustedes iban empezando en la directiva de cada uno en Rayados y uno en Tigres, o sea, ¿cómo se pusieron ustedes en la conversación en la mesa? Como que los voltearon a ver ya más como tú a tú, o sea, no como un equipo de pueblo. O sea, porque ahorita ya, como mencionas, ya la gente paga un boleto para ver a Tigres o Rayados fuera de Monterrey, que a lo mejor antes no pasaba. Pues ya hasta de repente se habla de Tigres que tienen partidos importantes contra América y Rayados igual, como que ya en programas nacionales de donde antes no se hablaba, se habla. O sea, ¿cuál creen que fue el momento donde ustedes dijeron? Porque estoy seguro, o sea, no estoy seguro, estoy convencido de que ustedes fueron clave para que ahora Tigres y Monterrey estén en esa conversación, por los títulos y por lo que hablan. Sí, pues mira, en relación a los clubes,
vamos, primero voy a hablar de Rayados, que nace primero, pues era con muchas carencias, yo diría que hasta un poquito tan romántico, ¿no? Un doctor Canseco que perdió su casa porque dio el aval para que el equipo pudiera tener dinero para cumplirlo con los compromisos y luego pues, no puede pagar el club y pierde hasta su casa. Muchos que salían centavatos. Así es, Carabatos igual. A mi padre yo lo vi vender un toro aquí en San Pedro, el cerricero del pueblo, porque si no, no había lana para ir a jugar a Zamora. Entonces, pues era con otra mentalidad y aquí era béisbol, todo era béisbol. Yo de niño, pues iba al Parque Cuauhtémoc, me llevaban al Parque Cuauhtémoc para ver el béisbol, porque no había fútbol En la calle Victoria, en la en antigua. la casa de Victoria. Entonces, después cambia, cuando logra el segundo ascenso Rayados, busca a los líderes empresariales de Monterrey para buscar el apoyo, porque si no les iba a pasar lo mismo que en 56, de que subes y en aquel entonces no había lo de los 3 años de promedios, sino que si en ese torneo te iba mal, vas para abajo. Ya. Y así lo sucedió. 56 suben, 57 regresan, y luego en ya 60 ya se logra el ascenso al fin. Y ya nunca más descendía. Y ya nunca más descendió Rayados. Nosotros tenemos esa manchita ahí en descenso. Sí, ¿verdad? Manchita. Oye, esa manchita, Alejandro, en el 96, ¿el Monterrey descendió a Tigres o quién fue el que descendió a Tigres? Esa es una polémica que va a subsistir entre ambas. Sí. Ya estaban, no predestinado, estaba ya descendido Tigres cuando fue pues aquí contra Rayados. Y obviamente el perder contra Rayados en esta ocasión dolió en la práctica, pero ya estaba descendido. Es como les tocaba final. Era lo último, nada más que faltaba. Mira, es que un descenso o un ascenso no lo logras en un juego. Sí, estoy de acuerdo. No se puede determinar en un juego. Si ese juego es que dio los puntos adicionales o restó los puntos adicionales, pues ya es una cuestión de polémica o de discusión o de plática de café. Porque los medios de comunicación hacen una telenovela. Así es. Pero aquí en Monterrey los medios casi no les gusta hacer eso, ¿verdad? Esperanzas. Tengo que poner la cara de jugador de póker porque no quiero meterme en ese tema. Y hablando un poco de los Tigres, como bien sabemos, Jorge, tú estuviste trabajando en los Tigres como tesorero cuando logran el ascenso, y mucha gente no recuerda esto, pero también cuando logran el primer campeonato en la historia de Nuevo León. La Copa Codevenga. Exactamente, don Alejandro. Igual de Marzotti. Y tú estuviste ahí en el 75. ¿Cuál es la diferencia entre el primer título en la historia de esta ciudad a la actualidad, donde ya los equipos pues están repletos de estrellas, los escudos? Mira, es que se fue desarrollando un concepto. Nos criticaban mucho y con permiso de Alejandro lo incluyo, que decían es que ustedes quieren manejar el fútbol como una empresa. Y es que es una empresa. Tienes un área de producción, las fuerzas básicas, tienes un área de administración que maneja todos los recursos de la institución, tienes un producto que es el equipo y lo que el equipo brinda como espectáculo y demás. Y luego, bueno, también tienes que buscar los ingresos. Sí. Y creo que lo que desarrollamos ambas instituciones fue, y muy particularmente a partir de la inclusión de las dos grandes empresas que hay aquí en Monterrey, ese fue el parteaguas para plantearlo y planearlo de otra manera. Y decir, bueno, vamos a tener que desarrollar un sentido de pertenencia. Sí, Tigres tenía los campeonatos y uno de Copa y los dos de Liga. Nosotros teníamos un campeonato en el 86, Rayados, pero después de eso pues, no había nada. Es decir, no hubo ya títulos. Si ganabas el clásico y no descendías, estabas del otro lado. Y eso no era. Nosotros hemos invitados a la liguilla por mucho tiempo hasta que nos hicimos partícipes de la liguilla siempre. Exactamente. ¿Cómo lograron eso? En base a un apoyo mayor de dos grandes grupos, de dos grandes empresas que pudieron hacer una inversión
y que lo manejaron como inversión y como un compromiso social con esta ciudad, porque ambos nacen y se desarrollan a nivel mundial, pero con base en esta ciudad. Y ojalá y más empresas en México se decidieran a hacer una inversión social como esta, Claro. que le da además un nombre y un prestigio mundial a la propia empresa. O sea, la infraestructura que mete la empresa a un equipo de fútbol, o sea, ¿crees que fue el cambio, o sea, radical, lo que estás mencionando, el aspecto de que darle como misión, visión, todo esto, de que se formalice más? Claro, yo no conozco que cuando me tocó jugar, o estar en Rayados, hubiera, o que en el vestidor estuviera una misión, visión, valores. Esto se desarrolló en base A la empresarial. cultura empresarial que existe en Monterrey. Y en base a eso, pues entonces vas dando o buscando un sentido de pertenencia tanto a la afición como a los jugadores que vienen a estos clubes. Si era muy difícil penetrar con el concepto de planeación estratégica en las empresas, ahora aplican la planeación estratégica al fútbol y se vuelve una letanía que nadie le entiende. Pero si no practicas cuando menos la planeación estratégica y dices, no, aquí son puntos referentes donde ya tienes que cambiar a jugadores, a entrenadores, inclusive a directivos, para que siga creciendo, porque para crecer necesitas primero creértela de que estás preparado para hacerlo. Y eso fue lo que pasó, yo creo que en ambas partes. Sí, y nosotros implementando nosotros tratamos de, sí, con esa planeación estratégica y con una definición clara de cómo lograr que la gente lo sintiera como propio. Yo recuerdo haberle propuesto a Jorge Lankenau que creara un verdadero club. Cuando le di la idea, que yo trabajaba en bancos y le dije, y él también tenía un banco, lideraba un banco, le dije, oye, le di la idea de la tarjeta de crédito Rayados, por ejemplo, que traía la foto de los jugadores y de Mejía Barón. Entonces, en fin, según recuerdo, ¿no? Sí, entonces le dije, oye, pues esta es la gran oportunidad que tienes de crear un club, que una parte de la tarjeta sea la cuota de pertenencia al club. Y dijo, no le muevas, dice, porque hacer asambleas como le hacen en España o en otros lugares es bien complicado. Entonces, lo mejor lo dejamos así. Bueno, pero entonces insistimos en que lo que había que desarrollar fue un sentido de pertenencia. Ya no es, ay, no, son Rayados, estos tigres que perdieron, y cuando ganamos, pues ganamos, ¿verdad? No, o ganamos o perdemos, pero necesitas formar parte de las dos cosas. Entonces, ese sentido de pertenencia, a base de vender los abonos y pues para poder llegar a llenar los estadios, que antes de que salga la primera patada inaugural, ya los estadios están vendidos por todo el torneo, pues te da otra proyección y otra solidez financiera, administrativa y otra responsabilidad mayor. Y hablaban de la planeación estratégica y pues del sentimiento que generan en toda la gente a través de todo lo que ustedes hicieron, junto obviamente a toda la gente que estuvo involucrada en la directiva en su momento con ustedes, y haciendo un viaje en el tiempo de los 60, 70 a la actualidad, pues ya nunca veríamos a un jugador de Tigres, llámese André Pierre Guignac, vistiendo la camiseta del Monterrey. Pero en los 60, ¿cómo es que Tigres logra estos campeonatos con el Che Gómez, autor del primer gol en la historia del club, como directivo y como entrenador? Pero en segunda división, la subieron a la primera. Sí, el ascenso a primera. Es justamente Che Gómez. con el Che Gómez y pues con los Tarao. Ganaba el título de Copa. Entonces, ¿cómo es que antes se podía ver a jugadores de Rayados históricos siendo parte de Tigres? Porque en la sociedad contemporánea es prácticamente imposible. Como directivos, nunca vas a tener un jugador o un entrenador para que pierda o para que no entregue lo que se supone viste de bueno o de permanencia en la calidad profesional de la persona. Y lo que más duele es cuando te equivocas el jugador o entrenador hacer el cambio, porque esos días son movimientos más telúricos de cambio
que lo que estamos ahorita hablando. Sí, después tienes situaciones como la de Miguel Herrera, que también dirigió a Rayados y después dirigió a Tigres, porque ya estás hablando del Profesionalismo, totalmente. o de ser profesional todo negocio. ¿Qué es el fútbol? Pues es un deporte, es un negocio, es un espectáculo y es un fenómeno social. Sí, el fútbol tiene, la FIFA tiene más miembros que la ONU, ¿verdad? Sí. Tiene más integrantes que la ONU. Entonces, te das cuenta de la repercusión social que tiene. Y creo que eso fue lo que se valoró mucho en las dos empresas líderes que están atrás de El crecimiento de Rayados se debe también a la competencia Tigres. Claro. Nosotros de Tigres con Rayados es la misma, entonces siempre superándote en cada ocasión. Eso no lo tienen en otro lugar. Y usted, Alejandro, recuerda una entrevista que hizo con Don Robert, donde decía que el sábado se jugaría Inglaterra-México, Sí, hombre. el domingo Tigres contra el campeón de la UEFA, el martes las grandes ligas de béisbol y el sábado un partido de NFL. Eso es un sueño que todavía no se hace realidad. ¿Crees que algún día pueda llegar ese nuevo estado de Tigres? Sí, poder. Hay la gente, el aficionado, aquí en toda la zona metropolitana y en otros estados suficiente como para lograr lo más que se requiere tener la visión de entrarle a ese proyecto. Que no es fácil. ¿Qué tanto tiene que ver el retraso con, o sea, con el del estadio de Tigres? Obviamente hay mucho tema político, pero lo quería llevar más a un tema donde a lo mejor el público y la gente que nos está escuchando podría llegar a relacionar cómo Monterrey ha batallado. O sea, cómo ha batallado ahora en el BBVA. No que no haya batallado, sino los resultados se han dado dentro del BBVA y como que la conexión de lo que se vivía en el tecnológico, que Fer y yo lo vivimos. Yo soy Tigre, Fer Rayado, pero tú veías el estadio y se movía como se mueve el volcán. O sea, ¿qué tanto crees que sea el miedo de una directiva de Tigres a hacer un cambio así por perder lo que se tenía? No, yo no creo que haya ningún temor de nada. Creo que son etapas que se tienen que vivir. El gran tema es que un estadio que es muy cálido por su construcción y demás, el de Tigres, se presta más a que pese más el ambiente sobre el propio club. El diseño de La infraestructura. Y luego ¿cómo se llama? Para el rival. Y en el BBVA ya lo tiene, lo que no tenía el TEC, porque el TEC tenía la pista de Tartán. atletismo y las distancias eran muchísimas. Acá en el nuevo estadio estás a 8 metros de la cancha y ya estabas a... Como se notaba en el TEC, se veía la curvatura de la tierra de tan lejos que estaba. Así es. Ya al final cuando pusieron los asadores atrás en los vestidores. Balcón terraza. Curvatura de la tierra normal, No, pero el tema es, para donde iba mi comentario es que ya había unos grupos de animación plenamente identificados en el tecnológico. Y eso fue algo que sí creo que faltó en la planeación estratégica, de decir cómo le hacemos para que no se desgreguen, para que no se separen. Entonces, ahorita ya, después de 10 años, se van a cumplir ahora en agosto, pues ya tienes ahora sí los sectores identificados porque ya la gente sigue comprando su abono de esa localidad. Cuando cambiaste de estadio, se disgregó todo eso. Entonces, los que eran compadres, que se habían hecho compadres ahí Por en el juego. Ajá. lo perdieron. Sí. Entonces, era muy difícil volver a aprender a la gente porque se perdieron los grupos de animación. ¿Consideras que sí es la misma gente del tecnológico, nada más que uno están El adulto, buscando? Sí, más que una vez y media. el adulto, Esos 53 contra 34. En los 70 el adulto ahorita ya está muerto. Y el hijo del adulto que es ahorita abuelo. Entonces son las generaciones y los vecinos que se van uniendo de una forma impresionante. Y hablando de esas generaciones, le quiero hablar de su segunda gestión en los Tigres y de tu gestión en el Monterrey, Jorge, porque pues la llegada es prácticamente la misma, 2010-2011. Y yo llegué, ya tenía varios campeonatos que había tomado, y era la competencia nuestra. Nosotros estábamos en el PIE. Sí, totalmente. Sí, pero llegó Lucas Lobos.
Sí, Dani Mancilla. Salcido. Enrique Palos en esa liguilla es el único portero, si no me equivoco, que no ha recibido gol en 5 de los 6 medios tiempos. Solamente recibe gol en el segundo tiempo en la final contra Santos de vuelta. Tenía muy buena defensa. Sí, claro. La pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué diferencia ven en la directiva y los retos de la actualidad que tienen a comparación del que tenían ustedes en 2010 y 2011 cuando comenzabas esta segunda etapa, Alejandro, y tú, Jorge, comenzabas con este gran reto que era ser presidente del Monterrey? Es como si le preguntaras a un director de orquesta cómo le hace para que los ojan el primero que a otro o a otro o a otro. Yo no tenía una respuesta a ese comentario tuyo. Si eres un apasionado del fútbol, sabes que en la cancha cada detalle cuenta. Lo mismo pasa con tu futuro. En Rivir Seguros te ayudamos a proteger lo que más importa con soluciones inteligentes y personalizadas. Ya seas emprendedor, empresario o simplemente alguien que quiere asegurar su tranquilidad, tenemos el respaldo que necesitas, porque en los negocios, como en el fútbol, la mejor defensa es una buena estrategia. Rivir Seguros, asegurando tu juego fuera de la cancha. Porque todo el mundo, yo creo que nadie, vamos a decir tu papá, pero hacer un equipo, un proyecto perdedor, en su mente está que sea ganador, o la realidad, o le da la razón, o no. Pero siempre el objetivo, y cada directivo lo tiene, es hacer lo mejor de lo mejor. Claro, yo creo que la responsabilidad y el reto va creciendo en función de los logros que vas teniendo. Se hace una responsabilidad mayor y obviamente quien llega ya sabiendo que tiene esa responsabilidad. Platicábamos antes del programa de decir la gente a veces le gusta mucho buscar culpables. Yo siempre he buscado responsables en los logros y en los fracasos. Y va a haber logros y fracasos. Y la gente le tiene mucho miedo, o los medios ponderan mucho el fracaso. Yo conozco alpinistas que tuvieron 10 fracasos antes de tocar cumbre en el Everest, ¿verdad? O en el Aconcagua, o sea. Entonces, tiene que haber en el camino logros y fracasos. Triunfos grandes y triunfos consistentes, pero luego también puede haber rachas malas. Una cosa muy simple que es la palabra fracaso. Yo siempre digo, no logramos el objetivo. Esa es la definición. Pero los medios les encanta el término fracaso, como que se soslayan en decir, no es lo que tú crees. ¿Y creen que esa culpa de los medios de comunicación deportiva no solamente la mentalidad que ha generado en la sociedad actual de aficionados Rayados y Tigres de ser exigentes, o no la culpa, sino los responsables, como bien menciona Jorge, pero también de cierta forma incitar a la violencia por tanta pasión disfrazada que utilizan con los colores y el sentimiento de los aficionados? Mira, yo he platicado recientemente con jugadores de Rayados que han estado en España, en Francia, en su propio país, en Argentina o en otros lugares. La gente en Monterrey es muy exigente. Algo de eso tenemos responsabilidad aquí, el compañero y yo. Que fuimos tratando de que el jugador entendiera la responsabilidad que tiene cuando se convierte, aquí en Monterrey se convierte en una persona pública. En otras plazas a lo mejor pase más desapercibido, o no sé, la presión es diferente. Aquí socialmente hay un compromiso muy fuerte y hacerle sentir al jugador y hacerle ver que tiene una responsabilidad social, se convirtió en una figura pública. Entonces, su comportamiento tiene mucho que ver porque representas a dos grandes empresas y en este caso a dos grandes instituciones, en el caso de Tigres. No eres tú solo, representas a Cemex, representas a la Universidad de Nuevo León y tu comportamiento tiene que ver con ese compromiso, con esa responsabilidad que tienes. Entonces eso es lo que sí los ha hecho más exigentes, pero en el caso de los medios yo creo que sí alimentan mucho bueno, nosotros hicimos un estudio a propósito de planeaciones estratégicas y demás, de decir, ¿qué es lo que cuidan los medios? Los medios manejan 5 Cs.
¿sí? Crisis, cataclismo, ciclón, cosas trágicas. Caos. Son los 5, ¿verdad? Cinco Cs que manejan. Y cuando son triunfos, pues gran triunfo, ¿verdad? Pero no se le da el mismo peso en un momento dado. Y eso crea lo que yo creo que estamos viviendo actualmente, una cierta voracidad, porque un director técnico pierde 2 partidos, pues ya tiene un pie afuera del club, ¿verdad? Sí, hay crisis. La crisis es 2 partidos perdidos, porque gracias a Dios nos acostumbramos, los 2 clubes, a que nunca perdías 2 partidos seguidos. Creo que Paunovic perdió un partido en casa nada más. Y fue justamente antes de que lo corrieran, ¿no? Fue contra Sí. Juárez. Sí, sí. Sí, sí, y va a haber, yo me acuerdo de muchos casos que venían los abajeños, como dicen o decimos, pues, los que están peleando el descenso, los que están en los últimos lugares o ahora peleando la multa. Sí. A 20 palos. Y vienen y te vacunan con un gol y se encierran y no les puedes hacer el gol y es una tragedia, ¿verdad? Pues va a pasar. Pero yo no creo porque ese que hemos sabido darle su lugar a los medios. Yo cuando vengo de un Así es. grupo de además que les digo es una nueva telenovela, pero lo digo en buena onda, ¿no? Claro. Y la tienen que cuidar porque ellos tienen también su responsabilidad con su público. Claro. Y bueno, y ahí están y van a estar, es igual como los equipos, pues, dentro de 5 y 10 años van a estar contando una historia de los aciertos o desaciertos de las directivas, del cuerpo técnico y los jugadores. Hablaban de una responsabilidad que tiene que tener el jugador como para jugar en Tigres y en Monterrey. Entonces, ¿hay jugadores que no están hechos para jugar en esta ciudad? Sí, puedes identificar gente que no va a aguantar la presión de esta ciudad. Y más las familias. Las familias. Nosotros y ellos les ha tocado Sí, que, bueno, sus esposas o de alguna forma repudian estar aquí. Sí. Imagínate que después de cada juego llegan a su casa y ya se lleva con las maletas hechas porque se quiere regresar a su país. exactamente. Y hay que manejarlo también eso. Por supuesto que sí. Ha habido un buen número de casos en donde si la señora empieza a decir, oye, es que aquí hace mucho calor, es que aquí yo no me siento a gusto, es que yo ya me quiero ir. O el equipo del niño me menciona, me exige porque mi marido no mete más goles, o mi equipo defiende bien. ¿Y creen que tenían razón, en paz descanse, Mario Castillejos? Los chilangos y los de Guadalajara no entienden lo que pasa en esta ciudad. No quieren. Sí, no quieren. Está muy bien. Yo creo que sí lo entienden. No aceptan porque también hay una rivalidad. Y algo se está torreando, te fijas, Sí. luego la protesta y Porque es lo mismo, es decir, también ellos quieren ganar. Claro. Y pues Guadalajara, salvo que tuvo los 2 campeonatos desde Atlas, el bicampeonato, pero no han tenido, vean lo que va del siglo o de los últimos 20 años del siglo anterior, también ya no hubo los campeonatos. Chivas es un equipo de media tabla. cómo se atragantan con los 4 grandes. Y Así es. se les va la respiración con los 4 grandes. Y ahorita, ¿por dónde están 2 de ellos, no? Sí. Ahora, Aquí estamos. y depende también, yo se los he propuesto a diversos medios que cuando me han tocado el tema, le digo, bueno, definan cuáles son los calificativos los adjetivos para poder calificar de grande. Porque si lo vas a tocar nada más por los campeonatos, bueno, pues está muy claro quién es el más grande. Sí. Pero si le vas a tomar en cuenta varias cosas más, por ejemplo, hubo un fracaso cuando se perdió la final contra Pachuca en el nuevo estadio, justamente en Rayados. Hoy es un fracaso. Sí, fue un fracaso porque no se cumplió con el objetivo. Con ese gol circunstancial. Ya con... Claro, o sea, Sí. una tragedia, literal. Y dices, sí, nada más que fue un éxito deportivo, fue un éxito económico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estás midiendo? Y en base a eso vas a decir quién es grande o quién no es grande. Los 2 equipos de Monterrey son los que tienen la mejor asistencia de la liga todos los años. Pero hace años, o sea, desde hace años. Desde hace años.
¿Dirían ustedes Un poco más el de que Tigres porque tenía un estadio con más capacidad cuando estábamos en el TEC. Sí. Y luego ahora, pues al revés. Es más grande. Claro. dirían ustedes que han tenido experiencia de sobra en ambas instituciones, que conocen todo desde afuera, desde adentro, que hoy por hoy puede ser que Cemex ha priorizado un poco más lo económico y lo futbolístico y FEMSA lo ha dejado un poco más de lado o no necesariamente? ¿O cuál es la razón por la cual no se le están dando los resultados al Monterrey? No, yo creo que no va por el lado de la economía. No. Está muy claro la definición que yo conozco de FEMSA y de Rayados. Es decir, FEMSA ya hizo una inversión y el club ahora es responsable de dar respuesta a esa inversión y de mantenerla y hacerlo autosostenible, Muy generosa. muy generosa, que es autosustentable y autosostenible, es decir, y permanente. A mí me lo dijeron muy claro, FEMSA no va a retirar dinero de la inversión social que ella hizo. En el caso de Cemex no sé exactamente cómo lo manejen, pero te das cuenta que también, y ojalá y pronto hagan el estadio, porque si hay manera de hacerlo, va a traer una serie de dificultades y demás, pero hay que superarlas para que también, porque en los estadios también tienen una vida Visitamos de 90 infinita. el estadio de Valladolid mientras acabamos de remodelar. Pues ojalá y lo aceptaran ambas instituciones, porque yo no creo que haya problema por el lado de Rayados, pero se tienen falsos temores, digo yo. Originalmente el estadio se iba a construir por ambos clubes. Sin duda. Luego, por diversas razones, se decidió que no, y que cada quien iba a hacer su estadio. Y bueno, se presentaron situaciones mundiales que difieren, definieron una postergación del asunto. Y FEMSA ha hecho cosas que la gente tiene que reconocerle. O sea, FEMSA, al que compró los Club Seats y los palcos, les está dando 2 años más de su contrato de 15 años por la pandemia, uno, y otro por el retraso en la construcción del estadio, sí. Porque hubo un problema ahí con la situación estructural de las columnas y demás que llevó a 1 año de retraso. Entonces, cuando tú tienes el otro estadio, pues no te causa problema. Pero aquí, en el caso de Tigres, para hacer el estadio, si lo hace en esa misma circunscripción geográfica ahí del mismo sitio, pues se va a crear un problema muy serio para los estudiantes que no van a tener dónde estacionarse por un buen rato. Y ese es un tema muy serio, social importantísimo. Sí, y pues encantados que se pudiera hacer esa transición para cuando yo tenga un nuevo estadio, pues ideal, ¿no? Hablando de cuando eran directivos, o sea, uno de Rayados y uno de Tigres al mismo tiempo, ¿alguna vez tuvieron algún jugador en común que les gustara, que tuvieran ahí alguna discusión? Ellos fueron los mis pedidos cuando yo los estaba negociando con Puchino con Luis Pérez. Sí. ¿Qué dice? Sí, yo fui. Y creo que fue la mejor inversión que hizo el club. Sí, no. Me acuerdo muy bien que Sabela anotó en la pizarra ahí del Cerrito. Hoy salió el sol en el Cerrito. ¿Qué pasa? Y dije, Alejandro, ¿qué onda? ¿Qué te refieres? Era el auxiliar de Pasarela, que luego fue director técnico en Estudiantes y por poco le gana al Barcelona en un mundial de clubes y luego quedó subcampeón. Sabela, falleció, en paz descanse, buen Alejandro, y dijo, no, es que este chamaco es un sol y nos va a iluminar la cancha porque nos va a dar mucho volumen de juego. Por eso a eso me refiero cuando digo que salió el sol. Porque... Y algún problema con Claudito Herediano que sí, Y en ese entonces, Fer y yo hemos tenido, en el capítulo pasado, estábamos hablando de las diferencias de cuando el Monterrey que ganó todo, los jugadores que venían eran sudamericanos, otro estilo de jugador que conocía, que conoce el fútbol mexicano, que se acopla bien. ¿Por qué tanto Tigres? Creo que todavía de repente hay jugadores de Sudamérica y todo, pero Monterrey como que últimamente ha buscado otro estilo de jugador. O sea, ¿crees que el estilo de jugador como, pues,
el Sergio Canales, Oliver Torres, obviamente tienen mucha calidad, eso no está en tela de duda, pero son jugadores para el fútbol mexicano. Y si me permiten agregar a la pregunta, lo que yo le mencionaba a Pepe el otro día, y creo que tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero es que yo extraño mucho ver a un Dorlan Pavón en el campo, a un Piri Banjoni, a lo que actualmente tiene Tigres, porque cuando Tigres le gana un clásico a Monterrey, Fernando Borrerán, que no llevaba ni un mes en el club, declara: nosotros siempre ganamos en nuestra casa. No llevaba ni un mes en el club. Y yo creo que eso se lo contagió el vestidor. Y yo en Rayados no veo ese hambre, no veo la sangre. O sea, al final del día en el campo te tienes que morir. Sí, lo que hacía Chupet, digo, lo que hacía Cabrito, lo que hacía Luis Pérez en su momento, de Nigris. Mira, yo creo que ahí sí depende mucho del manejo grupal. Acaba de suceder hace un par de torneos, ir perdiendo 3-0, empatar 3-3, ¿no? Cuando yo les decía a los jugadores, mira, estamos en un deporte donde no hay más que 3 opciones: ganar, empatar o perder. Y podemos ganar, podemos empatar, podemos perder. Y va a haber derrotas que, merecidas o no merecidas, pues, finalmente son derrotas y nos van a doler. Pero lo que no nos pueden ganar es en la actitud. Si nosotros le demostramos a nuestra gente que pusimos todo en la cancha, y si tú sales de la cancha y le ves a los ojos directamente a tu familia, a tus compañeros del equipo, date tranquilo y vete a dormir tranquilo. Perdimos, pero dejaste todo en la cancha. Esa actitud es la que luego se va perdiendo, o la que no debe perderse. Claro. Que entonces la gente lo nota, ¿sí? Y cuando hay comportamientos dispares del jugador. La intensidad, ¿no? Que pierden la intensidad, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no? ¿De qué quieren? Que es intensidad, ¿no? sí. Y por eso la gente canta. ¿Deberían los jugadores de utilizar el Tai Chi? ¿O qué cree usted, Alejandro? La meditación, el Tai Chi, la respiración, el manejo espiritual y emocional de la gente y también trabajar mucho con las familias. Ahí están las bases. Ya que han visto el fútbol mexicano, pues obviamente desde muy cerca, y Fer y yo siempre nos peleamos porque hablamos a mí yo tengo fe en el futbolista mexicano. O sea, yo aún confío en el fútbol que el futbolista mexicano, y no se me hace lógico que en un país tan grande, con tanta volumen de personas, no podamos sacar un jugador como Lamine Yamal o algo. O sea, yo creo que México tenía la capacidad, pero ¿qué le pasa al jugador mexicano y qué es lo que debería de cambiar? O sea, ¿por qué no llegamos a pensar en un equipo que pueda estar entre los mejores 4 selecciones del mundo? La organización de Rayados en fuerzas básicas les ha rendido muy buenos resultados, mismos que Tigres no ha tenido, y que es un trabajo por hacer en las próximas generaciones. ¿Es un trabajo mental? ¿No? ¿Es un trabajo mental? Incluye muchas cosas. Es decir, y ahorita los jóvenes ahí tienen en el caso de Rayados, tienen un área donde pueden vivir 100 jóvenes. Casa Club. Con los 3 alimentos adecuados para el deporte que practican, con una vigilancia adecuada de ejercicios, de recuperación de lesiones, de servicio médico, todo lo tiene. Y tienes otra gran presión de que la gente dice, no, pues no le des chance al chavo, pues si tienes a una estrella, pues que la estrella es el que juegue. Pues él tiene que ganar. Fimbres ahí está jugando. Sí. Y nosotros se lo decíamos a los papás de los jóvenes que llegaban al club: mira, vas a traer a tu hijo a los 13, 14 años, y luego a los 18, nosotros seguimos escauteando, y va a venir otro que sea mejor que él. Y ya se pasó 4 años aquí. Y yo les puse el estudio obligatorio, porque le digo, te lo voy a regresar 4 años después. Y lo que van a saber jugar, si se concentran aquí en el club, es PlayStation, el FIFA 2000 o 20.000 o lo que sea.
y no sé, Estoy viendo llegar a mis nietos. Yo no les veo en pero ellos lo ven como una diversión, como una distracción. Podríamos hacer un torneo después de jugamos ustedes dos con Tigres y tú y yo con el Monterrey, a ver quién gana. Entonces, sí, es una responsabilidad que tiene que desarrollar. Y lo que está buscando ahora Rayados está jugando con la sub-20, la sub-23, la sub-19 y la 17 y van 2 años. Las juega con 2 años de ventaja, Con 2 años menos. con 2 años menos para forzar al chavo porque tiene una preparación mejor que la de nosotros. Y ese es un tema. El otro tema es que si no tienes posibilidades en el club, ahorita tienen ya colocados a 2 en Escocia, en el Dundee, Escocia. Bustos y Garza. Sí, y ya se había leído antes Portales, que Sí. bueno, Portales ya no estaba en Rayados cuando se fue para el Dundee. Ya son 3 canteranos de Rayados que ya están en un equipo escocés. Ya están otros que fueron a España, el caso de Charlie, y yo creo que van a seguir mandando. Ávila, ¿dónde está? Ávila está en Pumas. En Puma. Entonces, Funes Mori. si no logra destacar aquí, el Plátano hizo un gran El León. desempeño en León y luego pues, lo regresas. Luego aquí tiene que volverse a ganar la titularidad el lugar. Eso es. O sea, ¿sí consideras que el club es muy clave para que el jugador pueda tener ese cambio de mentalidad y ese cambio de chip? Sí, por supuesto. O sea, no es más como responsabilidad del jugador. No, de 14 años. Le metes una inversión, porque ahí sí es una inversión, no es un gasto. Sí. Y te das cuenta de los 18 que se arrugan cuando sale con el estadio lleno, ya sea de Monterrey o de Tigres. Y me dicen, es que le falta el temperamento. Carajo, pues dime cuando tengan 14 años si tienen un temperamento para jugar en esos estadios. Y Tienes que irlo formando también en esa parte, en la parte mental. Es muy importante que el jugador sepa que se va a enfrentar a una responsabilidad. se nos está viniendo casi la hora de despedirnos, pero antes de eso les queremos hacer un segmentito de preguntas rápidas a cada uno. Obviamente les haremos diferentes preguntas, pero similares en el contexto. Pueden responder de la manera que ustedes gusten. Y me gustaría empezar con usted, Alejandro. ¿Es el Tuca el mejor entrenador en la historia de Tigres? Sin duda. Sin duda. ¿Y debería de volver? Eso ya no depende de yo creo que ya depende de la situación, tanto del equipo como de él. Jorge, ¿es Víctor el mejor entrenador en la historia del Monterrey? Sin duda. Es, muy capaz, muy completo. Los logros ahí están. Puede, Definitivamente. en el caso de Tuca o en el caso de Víctor, puede gustarle a los medios o a cierta parte de la afición que juegue defensivo, que no sé qué, pero los resultados ahí están. Pero que pinta como puede. No, está claro. Yo sigo pensando que los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Y ambos entrenadores que estamos mencionando estructuraron a los equipos de atrás para adelante. Sí, otra cosa importante en los clubes, en los equipos, es tener líderes y varios líderes que estén de acuerdo en que su liderazgo lo van a poner al servicio de los demás líderes y del equipo. Y de la ideología del club también, ¿no? Tigres tiene varios en la cancha y Rayados no tiene tantos. Y es lo que, bueno, en el caso de cuando estuvo el Turco, pues hubo necesidad de que regresaran Aldo, Luis Pérez, Ayoví, Neri Cardoso, porque no había los liderazgos en el vestidor y en la cancha. Y entonces esto es una parte que no puedes descuidar. Son fundamentales los liderazgos. Ahorita yo veo un Canales que deportivamente, o sea, en la parte del desarrollo del juego, es el que lidera, es el que lleva, es el que mueve el equipo. Pero el líder natural es Ramos. Claro. Y no están reñidos esos liderazgos. Tienen que conjuntar a favor del grupo. ¿Y alguno de los dos crees que tenga la personalidad
o sea, no la personalidad porque la tienen, pero que conocen lo que es ser un Rayado? Por supuesto que sí. Yo creo que son gente capaz que se da cuenta claramente dónde ¿Dónde está parada? está parada. Y esa es la siguiente pregunta, Jorge, y después vamos con usted, Alejandro. ¿Qué es ser Rayado? Ser Rayado es comprometerte, ¿sí? A dar todo siempre en la cancha y fuera de la cancha. Sí, es en la vida y en la cancha. Nosotros establecimos eso porque al jugador ya lo conoces y sabes qué tan buen jugador es. Pero también nosotros lo que buscábamos mucho era investigar, en el buen sentido, sí, buscar saber cómo era en la persona. ¿Sí? Sí. Varios entrenadores nos han dicho, yo quiero a tal jugador. Ese jugador no va a venir porque conocemos su personalidad y demás. No va a ser el adecuado para el grupo, no va a ser el adecuado para la ciudad, no va a ser el adecuado para el equipo y no se va a desarrollar bien y te puedes equivocar, pero sí está claro que es ser Rayado. Si tienes que tener la convicción de que tienes un compromiso muy fuerte y que eres un personaje público que tienes que responder en la vida y en la cancha. Sí, no es en la cancha y en la vida. Sí. Y pues, ingeniero, me imagino, ya sabe cuál es la pregunta que viene. ¿Qué es ser tigre? Yo no por vencido, respetar al contrario, ser un factor siempre positivo por la visión, porque la visión no se cansa de tratar de ponernos como ejemplo de protagonismo. Yo siempre he dicho que en el fútbol los protagonistas son los jugadores y la afición. Esa dupla, el que la quiera modificar o cambiar, está equivocado. De acuerdo. Y yo con mucho cariño les digo a los tíos, los incomparables, le dije, yo sentía que éramos insaciables, con algo, ponernos contentos, nada es un torneo, quieren que siga. Y sabes que eso debería mantenerse siempre. Que no decline el gusto por jugar y el gusto por lograr campeonatos. El negocio ya se maneja para la parte deportiva, es la actividad. Tengo dos preguntas más para cada uno. Alejandro, ¿quién es el mejor futbolista en la historia de los Tigres? Épocas distintas, exigencias distintas, demanda física distinta, pero tienes un Tomás Boy y un André Peña. Si tuvieras que quedarte con uno. Y pues lo trajo. Jorge. Pero no es por si lo saco, no, perdón. Claro. La observación, pero sí, mira, si para mí me preguntas cuál es el mejor jugador que ha estado en Rayados, para mí es Claudio Lozanao. Pero cuando jugaba Claudio Lozanao, le das un balón cruzado de 40 metros y el defensa más cercano estaba donde está la cámara. Si bien te iba, si no es que más lejos, ¿no? Ya los pies se lo ponían. Ya los pies se la ponían. Sí. Entonces, ahorita, cuando te tiran un pase, tienes a uno enfrente y el otro te está roncando en la nuca. Sí. Sí, la dinámica ha cambiado muchísimo. El fútbol se ha hecho mucho más físico. Como rendimiento para el club, Luis Pérez. Como goleador, pues está el Chupete. O sea, es que es difícil escoger a uno, pero Claro. preguntas igual, porque me tocó también entrenar con los Lozanao 5 años todos los días. Entonces tú te das cuenta también de la calidad y la clase que tenían. Para descanse también. Y bueno, pues Y ahí, con Claudio, que me tocó también convivir con él, era muy claro que era en contra de la mediocridad, despreciaba la mediocridad y se lo hacía ver al contrario, se lo hacía ver a su propio compañero. a su propio compañero le exigía. Y esta última pregunta es para los dos. Y ahí hay muchas últimas. Es que están buenas, ¿verdad? No, tenemos que aprovechar porque por lo mismo que les hago esta pregunta, ¿es Jorge Urdiales y Alejandro Rodríguez los mejores dos presidentes en la historia de esta ciudad? No, yo no me puedo autonombrar de ninguna manera. Yo creo que, y además no lo hice con esa finalidad
eso es catalogado como una promedio mejor que pueda. Lo que sí es una realidad es que puso uno más del 100% personal, familiar, profesional. Y eso pues sí se siente uno contento de haber cumplido y que la afición no funcione. Sí, definitivamente eso no es, no se puede autodeterminar por uno mismo. Eso lo dirán los resultados, la historia, la opinión pública es la que tendrá que definir eso. Y en mucho se debe, y creo que lo mejor que le puede pasar a la ciudad, a la rivalidad de los dos equipos que se van a exigir entre sí las dos instituciones y los dos equipos en la cancha. Y eso, el que va a salir ganando va a ser el público de Monterrey y de toda la República. Y que cada vez más podamos ir trascendiendo afuera del país. Pero ya lo demás es una evaluación que tendrá que hacer la historia. Sí, bueno, pues para darles las gracias, no podía faltar, les tenemos un detalle a ambos por parte de nuestros amigos de The Little Wine Market. Les mandaron a cada uno de ustedes una botella de vino de María Tinto para que la puedan disfrutar con la familia, con amigos y bueno, si es que se puede durante el Clásico Regio. Jorge, muchísimas gracias por venir, por tomarte el tiempo. Alejandro, muchísimas gracias y gracias por todo lo que han hecho por el fútbol de esta ciudad. Mucho gusto. Pues, mucho gusto y bueno, nos despedimos. Este fue el episodio de Fútbol Prensado. Ya semanita de clásico que te quiero ver. Nos vemos. Luego.